y niños de química. Vamos a hacer un repasito de cinética, ¿vale? Pues tenemos una reacción del tipo, bueno, me voy a junio del 2017, según Bertoblog, opción B, cuestión número 5. Tenemos una reacción de este tipo y el problema nos dice que cuando, bueno, fijaros que nos da esta reacción y lo lógico que la ecuación de velocidad sea esa que he escrito, es decir, que dependa de A, dependa de B, según unos órdenes de reacción alfa y beta. Esos órdenes de reacción no los debe de dar el problema, es decir, esos órdenes, la ecuación de velocidad debe ser determinada experimentalmente y nos lo debe de dar el problema. O nos debe de dar datos para poder calcularlo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nos dice el problema lo siguiente, nos dice que cuando se duplica la concentración de A, en lugar de tener A tengo 2A, la velocidad se cuadriplica, se cuadriplica. Anda el pelo también, mándale también. Se multiplica por 4 la velocidad. Mientras que cuando reducimos la concentración de B a la mitad, la velocidad no se altera. Si cuando modificamos B, la concentración de B, la velocidad permanece inalterada, ¿verdad? Es que no depende de B. Es decir, vosotros fijaros, si dependiera de B, ¿verdad? Si yo pongo ahí 1 molar, no va a salir la misma velocidad que si pusiera 2 molar, 4 molar, 3 molar, 5 molar. Es decir, si dice que al disminuir la concentración de B la velocidad no se altera, es porque beta vale 0 y la velocidad de la reacción no depende de B. Solo depende de A. Yo le puedo hacer perrería a la B, ¿verdad? Que no me va a afectar a la velocidad. Vale. Ahora entonces me queda calcular alfa. ¿Qué tenemos de alfa? Pues fijaros, yo sé que cuando la concentración de A es A, vale la velocidad V, mientras que si duplico la velocidad es 4V. Es decir, si yo duplico la concentración, la velocidad me sale 4V, es decir, se cuadriplica, se multiplica por 4. Pues lo que voy a hacer es reorganizar, ¿vale? 4V es igual a, el 2 lo voy a sacar fuera, K por A elevado a alfa. No sé si veis con detenimiento, os paráis el vídeo y lo vais viendo lo que he hecho. Si os fijáis, esto de aquí es la velocidad que teníamos. Por tanto, me quedará que 4V es igual a 2 elevado a alfa por la velocidad inicial de la reacción, ¿verdad? El V se me va y me queda 4, 2 elevado a alfa. Y de ahí sacamos alfa, que vale 2. Por tanto, la ley de velocidad es... Esto os cuesta un poquito. Es directamente proporcional al cuadrado de la concentración de A. ¿A que sí? Fijaros, imaginaros, si inicialmente la concentración de A vale 1, bueno, pues calcularíamos la velocidad, ¿verdad? Con el valor de la constante. Y si duplicamos la concentración, en lugar de 1 vale 2, ¿qué le pasaría a 2 molar? ¿Qué le pasaría a la velocidad? 2 por 2, 4. Se duplicaría la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Vale, ese sería el apartado A, porque hemos deducido, ¿verdad?, el orden de la reacción, que es de orden 2, y hemos escrito la ley de velocidad, ¿vale? Apartado B. Dice que cuando las concentraciones de A y B son 0,2 y B 0,1 molar, la velocidad inicial alcanza un valor de 3,6 por 10 elevado a menos 3 molar segundo a la menos 1. Obtengan la constante de velocidad. Bueno, pues simplemente sustituimos, ¿verdad? 3,6 por 10 a la menos 3 es igual a la constante por 0,2. El B no me hace falta para nada, puesto que no depende de la concentración. K vale 3,6 entre 0,2. (0,018 unidades).
La unidad tenemos que deducirla. La deduzco en un momentín. ¿Cómo se deducía la unidad de la constante? Pues se deducía a partir de la ecuación. Unidad de velocidad, mol, litro segundo. Constante por mol, fijaros al cuadrado, se me va, y la constante me queda en ¿qué? Litro, mol a la menos 1, segundo a la menos 1. Vosotros lo hacéis despacito, ¿vale? Pues litro, mol menos 1, segundo menos 1. Ya tenemos la constante de velocidad. ¿Cómo varía la velocidad de la reacción a medida que avanza el tiempo? Pues vale, esto es una cuestión teórica. Mirar la ecuación de velocidad. La ley de velocidad es esta, la escribimos. Ahí. A medida que avance el tiempo, esa concentración de reactivos va a disminuir, porque el reactivo se consume para transformarse en producto, ¿verdad? El reactivo se consume para transformarse en producto. Si disminuye, ¿verdad? Conforme avanza el tiempo, ¿qué le pasará a la velocidad de reacción? Pues evidentemente que si A disminuye, la velocidad disminuye, porque la velocidad es directamente proporcional al cuadrado de la concentración. Al haber menos moléculas, menos concentración de A y menos moléculas de A, por tanto, al haber menos moléculas, habrá un menor número de choques y la velocidad, pues, disminuye conforme avance la reacción. ¿Qué efecto tendrá sobre la velocidad un aumento de temperatura? Pues sobre la velocidad, bueno, la temperatura se puede explicar de dos maneras, ¿verdad? A través de la ecuación de Arrhenius, se ve que matemáticamente, al aumentar la temperatura, ¿verdad? Matemáticamente se ve, fijaros que como está ese signo negativo, ¿verdad? Lo bajo al denominador matemáticamente. Si aumento la temperatura, ese número se hace más grande, pero este número al que está elevado el E, ¿cómo se hace? Más pequeñito, ¿a que sí? Si este número es más pequeñito al aumentar la temperatura, todo ese número se hace menor. Por tanto, si yo divido algo entre algo menor, ¿verdad? La constante aumenta. Al aumentar la temperatura, la constante de Arrhenius aumenta. Y si la constante de Arrhenius aumenta, ¿verdad? La velocidad aumenta. ¿Estamos de acuerdo o no? Fijaros. Al aumentar la temperatura, la constante de velocidad aumenta. Y puesto que la velocidad es directamente proporcional, la velocidad aumentará con la temperatura. Otra forma también de explicarlo podría ser que al aumentar la temperatura, ¿verdad? Las moléculas de reactivos, ¿cómo se mueven? Aumentan su energía cinética y se mueven a mayor velocidad. Al moverse a mayor velocidad, el número de choques se incrementará y por tanto la velocidad de la reacción también se incrementará, ¿vale? Muy bien, buscamos otro, ¿de acuerdo? Venga. Pues... por ejemplo, julio de 2017, también la opción B y también la cuestión número 5. Me dan una reacción ¿vale? Bueno, se comprueba que la velocidad de formación del nitrógeno, la velocidad a la que se forma el nitrógeno es de 0,27 moles, bueno, litro menos 1, segundo menos 1. ¿Cuál es la velocidad de reacción en ese instante, en ese momento? Bueno, pues vamos a ver. La velocidad de la reacción se puede escribir como la velocidad de cada uno de los componentes dividido por su coeficiente estequiométrico, es decir, la velocidad de la reacción será 1/4 por la velocidad del amoníaco, igual a 1/3 por la velocidad del oxígeno, igual a 1/2 por la velocidad del nitrógeno, igual a 1/6 por la velocidad del agua. ¿Estamos de acuerdo? Me pregunta por la velocidad de la reacción. La velocidad de la reacción es esta, ¿verdad? Y me da la del nitrógeno. Por tanto, yo voy a establecer la relación entre esas dos.
Pues la velocidad de mi reacción será 1/2 de la velocidad del nitrógeno, y entonces, ¿qué pongo? Velocidad de la reacción es 1/2 de 0,27, pues, esperar un momento, 0,27 dividido entre 2 es igual a 0,135 moles litro segundo, ¿vale? Pues ya está. ¿Cuál será la velocidad de formación del agua en ese momento? Bueno, pues puedo establecer la relación entre los... Es decir, me preguntan por la del agua, me preguntan por esa. Yo puedo establecer la relación de esta con esta, de esta con esta. Si me he equivocado en esta, pues como el dato que me dan es, yo creo que entre estas dos mejor, ¿verdad? 1/2 de la del nitrógeno será igual a 1/6 de la del agua. Pues 1/2 por 0,27 es igual a 1/6 de la velocidad del agua. Y la velocidad de formación del agua será, bueno, yo lo veo porque es 3 veces mayor por los coeficientes estequiométricos, pero bueno. Y este me suena de que lo hemos resuelto, ¿verdad? 0,81 mol litro segundo. Pues ya tenemos la de la reacción, la del agua. ¿A qué velocidad se está consumiendo el amoníaco? Bueno, pues la velocidad de consumición del amoníaco igual. Fijaros, esa con esa, ¿verdad? 1/4 de la velocidad del amoníaco es igual a 1/2 de la velocidad del nitrógeno, que sí. Pues velocidad del amoníaco es igual a 1/2 de 0,27. Velocidad del amoníaco es igual a, bueno, paso 4/2 de 0,27. 0,54 moles litro segundo. Se está consumiendo. Y esto se está formando. Parece redundante, ¿verdad? Pero si se está consumiendo, bueno, pues podemos poner la velocidad con su signo negativo, o simplemente se está consumiendo, porque sabemos que los reactivos se consumen, ¿vale? Y los productos se forman. Parece algo redundante si se está consumiendo poner un signo negativo, pero generalmente la velocidad referido a reactivos se ponen en valor negativo, ¿vale? Si la ley de velocidad fuera, es decir, la ley de velocidad fuera la siguiente, ¿cuáles serían las unidades de la constante de velocidad? Bueno, pues hay que deducirlas. La velocidad de reacción, mol litro segundo, mol al cuadrado, litro al cuadrado, mol litro, ¿verdad? Tachamos, 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 despejamos, vosotros despejáis y me quedaría litro al cuadrado, mol a la -2, segundo a la -1. Pues esas serían las constantes, perdón, la unidad de las constantes, ¿verdad? Muy bien. Estoy buscando, es que no... Vale, por ejemplo, junio... Bueno, lo hago aquí por detrás, ¿vale? Junio 2016. Ya lo buscáis vosotros, ¿vale? La opción A. En este caso me he ido a la cuestión también 5, ¿vale? Venga. Nos da esta reacción que resulta ser de orden 1, es decir, la reacción resulta ser de orden 1 respecto de cada uno de los reactivos. Si es de orden 1, la ley de velocidad
es esta. Acordaros que los exponentes no tienen por qué coincidir con los coeficientes y por eso no lo da como dato el problema. Vale. Si la constante de velocidad tiene y las concentraciones iniciales ¿cuál es la velocidad inicial de la reacción? Vale, pues venga. ¿Por qué me habla de la velocidad inicial de la reacción? Porque conforme va transcurriendo el tiempo, esas concentraciones van disminuyendo, ¿a que sí? Y si van disminuyendo, ¿qué le pasa a la velocidad? Pues que la velocidad disminuye. Bueno, pues solamente tenemos que sustituir. Fijaros que facilito. Algún problema puede tener alguna duda, pero generalmente son muy fáciles los problemas de cinética. Es una lástima, ¿verdad?, que no llevemos... ¿Qué nos podemos equivocar? Pues en las unidades, porque realmente el problema en sí mismo son sencillitos. Vale, calcule en estas condiciones, fijaros que esa es la velocidad de la reacción. ¿Estamos de acuerdo? Calculemos la velocidad de desaparición de A y B. Pues mirad, la velocidad de la reacción hemos dicho que se expresa como la velocidad de cada uno de ellos, ¿verdad que sí?, dividido por su coeficiente estequiométrico. Un medio, aquí como es 1, 1 y ahí 1, 1. Nos dice que calculemos la velocidad de la reacción, la tenemos, ¿verdad? Nos pide la de A, la de B y si nos pidiera la de C, pues también. Pues entonces 4,2 relaciono esas dos, ¿verdad? Es un medio de la velocidad de A y por tanto la velocidad de A es 2 por 4,2 por 10 elevado a menos 4, 8,4 por 10 elevado a menos 4 moles litro segundo. El componente A desaparece a esa velocidad, desaparece. Por tanto, la velocidad de A la podemos expresar en valor negativo, ¿verdad? Y la velocidad de desaparición de B es igual a la velocidad de la reacción, por tanto, mol litro segundo. Desaparecen conforme va pasando el tiempo. Por tanto, si queremos expresarlo en valor o simplemente hacer hincapié en que desaparece. Ahora, en un momento dado se duplica la concentración. Dice, si en un experimento distinto la concentración de A se duplica, ¿vale? La misma constante de velocidad, la misma constante de velocidad porque es la misma reacción, ¿vale? En un momento dado la concentración de A se duplica respecto a las condiciones del apartado A, es decir, si la concentración de A se duplica respecto al apartado anterior, dice, ¿cuánto debe de valer B para que la velocidad inicial de la reacción sea la misma? Es decir, 4,2 por 10 elevado a menos 4 mol litro segundo. Pues también es fácil, ¿verdad? Porque es que es obvio, ¿no? ¿Cuánto debe valer sin hacer ningún cálculo? Pero bueno, pues si no, hacemos el... que ya no se ve, hacemos el cálculo, pero es obvio, ¿verdad? La misma constante que nos valía, ¿cuánto? 0,021, 0,2 y calculamos la concentración de B. Y es obvio, ¿verdad? Que bueno, como era de orden 1 respecto a ambos, la concentración de B debería de ser 0,1 molar para que la velocidad no varíe. ¿Sí? Y en el último apartado, pues siempre igual. ¿Cómo varía la velocidad conforme pasa el tiempo? Pues fijaros, conforme pasa el tiempo, los reactivos, como el propio nombre indica, van reaccionando. Y si van reaccionando, van desapareciendo, van disminuyendo conforme pasa el tiempo. Y al disminuir, puesto que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de ambos reactivos, al pasar el tiempo, ¿verdad?, disminuye la velocidad. Va disminuyendo el número de moléculas de reactivos, menor número de choques y por tanto la velocidad disminuye. ¿Estamos? Muy bien. Yo no sé, estoy al azar, pero vosotros me vais... ¿En qué año me he ido? El 16, ¿no? Junio del 16. Junio del 16.
julio del 15, a ver si encuentro algo. Vosotros si no, pues repasar. Vale, pues por ejemplo me he ido a julio del 2015. Julio 2015. Opción A. Cuestión 5. Nos da el bromuro de la reacción del bromuro de nitrosilo más Br2. Dice que la constante de velocidad es de 0,80 mol litro segundo menos 1 a 10 grados centígrados. Escriba la velocidad en función de desaparición de reactivos y aparición de productos. Vale. Bueno, yo lo voy a escribir todo, ¿vale? Bueno, la velocidad. Empezamos. Primero para cada uno de ellos, ¿vale? ¿Os parece bien? Y después la velocidad de la reacción. ¿Vale? La velocidad del reactivo es variación de la concentración en función del tiempo, variación de su concentración en función del tiempo, pero en positivo, puesto que son productos, y en negativo, puesto que es reactivo. Y, que son, no sé ya lo que he dicho, pero bueno, negativo para los reactivos. Fijaros que cuando expresamos la velocidad para cada uno de ellos, ¿verdad? No utilizamos coeficientes. ¿Y cómo expresamos la velocidad de la reacción? Pues la velocidad de la reacción en función de cada uno de ellos será un medio, variación de la concentración. ¿A que sí? Un medio y esto es lo que cuesta un poco más, escribirla así, ¿verdad? Si nos fijamos, todo esto, ¿verdad?, es la velocidad. Por tanto, la velocidad de la reacción será un medio igual a un medio igual a... ¿Estamos de acuerdo? Vale. Escriba la ecuación de velocidad. Bueno, hemos escrito, este sería el apartado A. Ahora me dice en el apartado B la ecuación de velocidad. Fijaros que esta es la ley general de la velocidad en función de la desaparición, de reactivos y la aparición de productos. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora me dicen la ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad es esa. Teniendo en cuenta que es de segundo orden, nos lo dicen, y puesto que es de segundo orden, la ecuación de velocidad o la ley de velocidad será esta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Apartado C. ¿Cómo se modificaría la velocidad de la reacción si se triplicase la concentración? Bueno, yo veo que si yo triplico esto, ¿verdad? Triplico, el 3 va dentro del paréntesis. Si yo triplico esto, el 3 está elevado al cuadrado, ¿a que sí? Y si triplicamos esto, 3 al cuadrado se hace 9 veces mayor. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Vale? Pero podemos comprobar, podemos demostrarlo, ¿vale? Pues venga, vamos a triplicar. Si yo triplico, tengo una nueva velocidad, le llamo V2. ¿Os parece bien? K por 3 veces
¿A que sí? La concentración. ¿Estamos de acuerdo? 3 veces la concentración. El 3 lo voy a sacar. La nueva velocidad será... El 3 lo saco delante, ¿eh? ¿A que sí? ¿Y esto qué era? ¿Eso qué era? Esa es la velocidad de ahí arriba, que sí. Eso sube, ¿a que sí? Lo comparáis, por tanto la nueva velocidad será 9 veces la velocidad inicial. Si sois capaces de demostrarlo matemáticamente, yo lo veo bastante mejor, ¿eh? Sí que se ve que si se triplica, otra forma pues sería, puesto que la velocidad de la reacción, si no sois capaces de demostrarlo matemáticamente, pues sería, puesto que la velocidad de la reacción es directamente proporcional al cuadrado de la concentración, ¿verdad? Si triplicamos, ¿verdad? Si triplicamos, lo que hacemos es elevar al cuadrado. 3 al cuadrado sería 9 veces la velocidad inicial de la reacción, es decir, la haríamos 9 veces superior. Bueno, pues tratáis de expresarlo por escrito, pero bueno, lo ideal sería una demostración matemática. Vale, calcula la velocidad de reacción a esta temperatura, ¿vale? La velocidad de reacción que la calculemos cuando la concentración de NeoBr fuera de 0,25 moles litro. Pues fácil, porque la constante me la daban, pues venga, la velocidad de la reacción sería 0,80 por 0,25 al cuadrado. Aplico la ley de velocidad, ¿eh? Por tanto, vale, pues 0,25 al cuadrado por 0,80. Muy bien. Pues sería 0,05 moles litro segundo. Ahora yo hago una pregunta. En ese instante la velocidad de la reacción es esta. Desaparecen 0,05 moles. Bueno, la velocidad de la reacción es esa, perdón. Ahora pregunto, ¿a qué velocidad desaparece en ese instante? ¿Cuál es la velocidad del NOBR? ¿Cuál es la velocidad del NO? ¿Y cuál es la velocidad del bromo? ¿Vale? Pues yo creo, ¿verdad?, que si nos venimos aquí es facilísimo, que sí, ¿verdad? La velocidad de la reacción es 0,05, por tanto la del bromuro de nitrosilo será el doble, desaparece a 2 por 0,05. La del monóxido de nitrógeno sería 2 por 0,05, ¿a que sí? Y la velocidad del bromo sería 0,05. ¿Estamos de acuerdo? Aparición y desaparición. ¿Estamos? Vale. Estoy obviando la otra opción porque supongo que no estoy mirando. Es decir, la opción B, pues se supone que no. Esta era julio, ¿verdad? Del 15. Me voy a junio del 15, a ver si hay alguno. Bueno, yo considero que a lo mejor esto es una tontería, en el sentido de que como están resueltos, pues... Bueno, pues por ejemplo me he ido a junio del 15. Vamos rápido, ¿vale? Fijaros que siempre hay, generalmente en todas las opciones, y es que es una lástima no llevarlo, vamos. Junio del 15, pero estamos en la opción B. La cuestión, la C5. ¿Vale? Bueno, indique justificando brevemente, ¿vale? Para la reacción A más 2B igual a C, todos los reactivos desaparecen a la misma velocidad. No es cierto, fijaros, nos tenemos que fijar en los coeficientes estequiométricos. Por un mol que desaparezca de A, desaparecen 2 moles de B. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, no, el reactivo B desaparece a doble velocidad que el A. Bueno, pues lo podemos escribir como velocidad de la reacción, velocidad de A, un medio de la velocidad de B. Pues no, ¿verdad? Como nos preguntan, no. Un medio de la velocidad es igual y por tanto la velocidad no. Se puede hacer el escrito brevemente, ¿verdad? Pero se ve claramente que desaparece al doble de velocidad y se puede demostrar también con esto, ¿vale? Unas posibles unidades de la velocidad de reacción son de la velocidad, mol
litro menos 1, segundo menos 1. A ver, una de las posibles unidades no. Es que esa es la unidad de la velocidad de reacción. Es decir, mol, litro, segundo. Esa es no es que sea una de las posibles unidades, ¿vale? Por tanto, esa es la unidad de la velocidad de la reacción, ¿vale? ¿Por qué? Porque la velocidad de la reacción se refiere a cómo varía la molaridad cada segundo, es decir, a la variación de la concentración en la unidad de tiempo, que es el segundo. ¿Estamos de acuerdo? Vale. C. El orden de reacción de cada reactivo, en la ley de velocidad, el orden de la reacción con respecto a cada reactivo, es decir, alfa y beta, coincide con su coeficiente estequiométrico. No, no es cierto. Solamente coinciden con su coeficiente estequiométrico si la reacción fuera elemental, es decir, si la reacción transcurriera en un único paso o en una única etapa, ¿vale? Cuando la reacción no es elemental, ¿verdad? Cuando la reacción transcurre en muchas etapas, hay que conocer el mecanismo de la reacción y la ecuación de velocidad se determina experimentalmente. Y alfa y beta no tienen por qué coincidir con su coeficiente. Por tanto, solamente en el caso de las reacciones elementales, ¿verdad? Solo en ese caso alfa y beta coinciden con el coeficiente estequiométrico. En el resto de reacciones, la ley de velocidad se determina de forma experimental y no tienen por qué coincidir. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Muy bien. Dice, apartado D. Al dividir por 2 las concentraciones de reactivo, se divide por 2 la constante de velocidad. No. Vamos a ver. Fijaros. La constante... Bueno, perdón. Si yo modifico A y B, ¿verdad? Probablemente no. Se modificará la velocidad de reacción, pero no la constante de velocidad. Es decir, la constante de velocidad no se ve afectada por las concentraciones de A y B. Bueno, no es a lo mejor, no es del todo cierto, pero sí prácticamente. La constante de velocidad viene expresada por la ecuación de Arrhenius y la constante de velocidad no se ve afectada por las concentraciones de los reactivos. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, es falso. La constante de velocidad, pues sobre todo se ve afectada por la temperatura, ¿vale? Pero no por la concentración de los reactivos. Fijaros que aquí es más leer con atención, porque al ver vosotros que al dividir si afecta, os vais a ir a ver si afecta la velocidad. No sé por qué, dais por sentado, leéis rápido y decís, uy, sí, dividimos por 2 la concentración de reactivo, la velocidad de la reacción disminuye. No, ojo, que nos preguntan por cómo afecta esas concentraciones a la constante, no a la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Porque si nos preguntara por la velocidad, sí que afectaría, ¿vale? Porque al haber menos concentración de reactivo, la velocidad disminuye. Pero leamos bien lo que nos pregunta el problema. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues no sé, porque yo ya estoy muy cansada, ¿eh? Julio del 14, por ejemplo, pero vamos, yo creo que a lo mejor lo más... bueno, pues por ejemplo, venga, ya hago el último, porque es que estoy cansada. Hemos dicho... Perdón, julio del 14, ¿vale? Opción A, la 5, ¿vale? Vale, pues tenemos una reacción que tiene una velocidad
en el momento de que A vale 0,258 molar. Experimentalmente se ha observado, veis, nos lo dice, que la reacción es de orden 2 respecto a A. Escribo la ecuación, ¿eh? Es de orden 2 respecto a A y de orden 0 respecto a B. Bueno, de orden 0 significa que no depende de ella y por tanto me quedo con esto, ¿vale? Esa es la ley de velocidad, ya la he escrito. No sé, bueno, no sé lo que me pregunta. Apartado A. ¿Cuál es la velocidad de D, de formación de D? Pues lo que vamos a hacer es primero calcular la velocidad de la reacción. Ah, no, la velocidad de la reacción ya la tengo. Pues lo que vamos a escribir es la velocidad de la reacción, es la velocidad de cada uno de ellos dividido, bueno, yo escribo toda porque no sé, por su coeficiente estequiométrico. Y me preguntan la velocidad de D. Y me dan la velocidad de la reacción, por tanto, la velocidad es su igual y la velocidad de D es 3 veces, ¿verdad? Bueno, lo hago directo, ¿eh? Vale. Pues la velocidad de aparición de D, lo escribí, de aparición de D es tal. Velocidad de B, pues la velocidad de desaparición de B, pues la velocidad es igual a un doble, ¿no? La velocidad de B es 2 por 1,75 por 10 elevado a menos 4. Fijaros que es de desaparición, por tanto lo expresáis con signo negativo si necesitáis. O lo escribís o lo expresáis con valor negativo. Escriba la ley de velocidad completa. Pues, ¿qué significa? Que escribamos la constante. ¿Cuánto vale la constante? Pues despejamos de la ecuación de velocidad, como nos daba la concentración, 0,258 al cuadrado, despejamos la constante, ¿no? Uy. Menuda paliza que os estoy dando, ¿eh? Pero es que quiero que tengáis esto claro y que, bueno, pues más que nada porque vayáis bien preparados. Porque tengo en mente, no sé por qué, tengo miedo de que no... Bueno, ahora os lo digo. Constante, pues entonces expresemos la velocidad bien, ¿verdad? Ay, que no cabe. Velocidad es igual a 2,62 por 10 elevado a menos 3 por A al cuadrado. Esa va a ser mi ecuación de velocidad o ley de velocidad. Ah, y en el apartado D nos pide que calculemos esto. Anda, toma ya. Bueno, pues C y D. ¿Estamos de acuerdo? A ver, pues mirar. Hay que repasar, es decir, nos queda el tema de orgánica, que es un tema sencillito, es más o menos, es decir, también es una pena, es igual que cinética porque es muy fácil de llevar. Y orgánica hay que trabajarlo, pues, no sé, necesitaríamos a lo mejor, necesitaríais 15 días, ¿vale? No son 15 días, es decir, si os ponéis en una semana está liquidadísimo, vamos, y asumidísimo, vamos. Pero claro, hay que repasar y una vez que terminemos todo el temario, ahora veremos cómo vamos repasando, veremos los problemas. Estoy preocupada por la estequiometría, que creo que no la lleváis del todo bien. Y bueno, y vamos a ver si lo conseguimos. Yo confío en vosotros. No quiero, es decir, lo que no quiero es que penséis que va a ser una selectividad especialmente fácil y que porque muchas veces te esperas algo que es súper fácil y es justamente lo contrario. Yo creo que estáis preparados para una selectividad normal, como las que ha habido hasta ahora. Creo que estáis o deberíais de estar preparados para sacar una buena nota en una prueba de PAU normal, como las que han ido viniendo durante estos últimos años. Y bueno, a ver si lo conseguimos. Venga, ánimo a todos. Hasta luego.